Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine, Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavtare Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y reflexiones en torno a los textos de la Bhagavad Gita. Antes de continuar, bueno, para los que siguen la tradición según el orden cristiano, entonces feliz Navidad. Y para aquellos que no la siguen, igual feliz Navidad, porque el significado de la Navidad va más allá de la tradición cristiana. El significado del renacimiento, el significado del cambio en nuestra vida, el significado de permitir que la luz amanezca en nuestro corazón. Realmente el sendero espiritual y el tránsito por el sendero espiritual no es más que también una Navidad. O sea, el sendero espiritual significa un renacimiento constante, una transformación constante, donde estamos permitiendo que nuestra verdadera esencia comience a revelarse con cada vez mayor fuerza y nitidez en nuestra vida, o sea, a un nivel consciente. Eso es lo que es la autorrealización. Entonces, al día de ayer habíamos comenzado los textos del 22 al 25 del capítulo número 14, donde el Señor Supremo le está explicando a su amigo y devoto Arjuna sobre las tres modalidades de la naturaleza material. El Señor Supremo le está explicando cómo es que hay tres tendencias generales o programaciones generales que son quienes se encargan de hacer todos los arreglos que suceden en lo que conocemos como cuerpo material. La entidad viviente encarnada, la entidad viviente identificada con un cuerpo determinado, entonces queda sujeta inevitablemente a estas tendencias. Y la única manera de liberarse de ella es cuando la entidad viviente se redescubre como entidad espiritual, cuando redescubre la presencia del Señor allí en ese mismo cuerpo junto a ella, y cuando redescubre que su papel original es el papel de estar siempre en servicio a Dios, en un estado de constante conciencia de Dios, conciencia de Krishna, conciencia espiritual, como le querramos llamar. Entonces el Señor Krishna en estos versos del número 22 al 25 está respondiendo a preguntas que Arjuna hizo. Arjuna quería saber cuáles son las señales, cuál es el comportamiento de aquella persona que ha trascendido las modalidades de la naturaleza material. Arjuna quiere saber eso, y también quiere saber cómo es que esa persona lo ha conseguido, porque sabemos que trascender las modalidades de la naturaleza material o los impulsos que la naturaleza material genera en nosotros, nuestra mente, nuestro comportamiento, etcétera, etcétera, es un asunto realmente complejo y difícil, pues si no ya todos lo hubiéramos hecho. Entonces acá habíamos leído el primer fragmento de esos versos. El fragmento decía: la suprema personalidad de Dios dijo, oh hijo de Pandu, aquel que no odia la iluminación, el apego ni la ilusión cuando están presentes, ni los añora cuando desaparecen. O sea, ahí fue el fragmento en el cual nos quedamos. El Señor Krishna le está diciendo a Arjuna: mira, las modalidades de la naturaleza material o esas tendencias, si uno las sigue, te conducen hacia diferentes estados. La modalidad de la bondad te conduce a la iluminación o adquisición de conocimiento, la modalidad de la pasión te conduce al apego de la lujuria, y la modalidad de la ignorancia te conduce a la locura, a la oscuridad y al sueño, o sea, la modalidad de la ignorancia. La modalidad de la bondad te conduce a los planetas celestiales o planos de conciencias elevados, aún dentro de conciencia material pero elevados.
La modalidad de la pasión te mantiene en planos de conciencias como este, en el cual estamos en este planeta Tierra, y la modalidad de la ilusión te lleva a planos de conciencia muy degradados, o como se dice en la traducción, infernales. Entonces dice, pero sin embargo, aquella persona que ha trascendido esas tres modalidades, entonces realmente ni prefiere ni rechaza ninguna de esas tres modalidades. El trascendentalista, el devoto, aquel que se ha comprendido como entidad espiritual, simplemente da un paso más allá de las modalidades, comprende que las modalidades son asunto del cuerpo y la naturaleza material, y ella como alma espiritual realmente no está sujeta a esas modalidades. Entonces, sin embargo, como está en un cuerpo material, tiene que resistir o tolerar los embates de esas modalidades. Las modalidades van a aparecer y a desaparecer, una en un momento, la otra en la otra, una combinación más tarde, y así, una por más tiempo en unas personas, otras por menos tiempos en la otra. Quiere decir que ese proceso es inevitable, porque ya si has asumido un cuerpo, tienes que asumir eso. Pero cuando te das cuenta de eso, entonces simplemente te mantienes refugiado, meditando en el Señor Supremo, en su santo nombre, en su forma, en sus pasatiempos, mientras el efecto de la modalidad o la ausencia de una determinada modalidad va teniendo curso en lo que conoces como existencia material. Entonces el devoto, en cualquier circunstancia, si está comportándose, si tiene un impulso de la modalidad de la bondad, o si ese impulso ya no está en él, lo tuvo ayer pero hoy no lo tiene, él no sufre cuando ese impulso no está. Ay, ¿por qué será que hoy no me estoy sintiendo como ayer, bondadoso, no me estoy sintiendo caritativo, no me estoy sintiendo lleno del Señor? ¿Por qué será? O sea, él no sufre añorando eso, ni tampoco está rechazando algo. ¿Por qué? ¿Por qué me habré comportado de esta manera tan ignorante o tan apasionado? ¿Por qué me habré hundido en la ira? ¿Por qué me habré hundido en la codicia? Ni tampoco hace eso. O sea, ni lamenta cuando algo que no quiere está presente, ni añora cuando algo que desea no está presente. Él simplemente comprende que las modalidades van y vienen en este océano material, y comprende también que su tarea es permanecer estable con la mirada fija del Señor y permitir que esas modalidades vayan y vengan, y mientras tanto él sigue ejercitándose en su postura de servicio devocional. Si él sigue ejercitando su vida en cuanto al servicio devocional, o sea, sigue escuchando sobre el Señor, meditando sobre el Señor, reflexionando sobre el Señor, reuniéndose con devotos, haciendo cosas que más o menos sean agradables al Señor, deseando en su corazón avanzar espiritualmente, deseando transformarse como ser humano, deseando elevarse progresivamente. O sea, si él sigue implicado en actividades relacionadas al servicio devocional amoroso para con Dios, que van despertando su conciencia espiritual, entonces él simplemente va a trascender el efecto de las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces, sigue el texto diciendo, eso fue lo que vimos ayer. Ahora, hoy, sigue diciendo, aquel que se mantiene firme e imperturbable a través de todas esas reacciones de las cualidades materiales, y que permanece neutral y trascendental, sabiendo que sólo las modalidades están activas. Es un texto, un fragmento que tiene que ver con el fragmento anterior. O sea, esa persona logró comprender que todo lo que está experimentando en su supuesta vida, todo impulso, todo instinto, todo pensamiento, todo recuerdo, toda añorancia, toda ira, toda tristeza, toda pasión, lo que sea que esté experimentando en su estado de vida material, no es más que el efecto y el resultado de la intervención y participación de estas tendencias o programaciones que forman parte de la energía material. O sea, eso está metido en el paquete de energía material. Usted no puede identificarse con la energía material, usted no quiere querer aprovecharse de ella, usted no puede querer hacerse el dueño de la energía material y no llevar consigo estas tendencias. Si usted va a una tienda, por ejemplo,
Si usted compra un equipo electrodoméstico, usted tiene que comprarlo con todas las piezas que el equipo trae dentro. Usted no puede decir, no, véndame solamente la cubierta del equipo o véndeme solamente la pieza tal. No, usted compra el equipo completo y usted, si quiere en la casa, busca la manera de desechar una parte, utilizar la otra. Si usted, por ejemplo, hay una oferta de turismo, es una oferta de una excursión, esa excursión incluye un recibimiento, incluye un almuerzo, incluye pasear por un zoológico. Usted si quiere, cuando esté allí, puede ir a una cosa o no ir a la otra, pero usted cuando compra tiene que comprar el paquete completo porque es una oferta. Todo está incluido en un paquete. Entonces usted no puede aparecer en el mundo material, a disfrutar del mundo material y dejar fuera las modalidades. Una vez tú entras al mundo material, tienes que hacerte, por decirlo así, sirviente de las modalidades de la naturaleza material. Y esa palabra es importante, sirviente. La entidad viviente, y quiero que me escuchen porque esto es importante, a nadie le gusta, pero es importante. La entidad viviente originalmente es sirviente, es herramienta. La entidad viviente en su estado original como parte del Señor Supremo es un sirviente amoroso voluntario del Señor Supremo. Su felicidad está en esa relación de servicio amoroso, voluntario y consciente y favorable hacia el Señor Supremo. La entidad viviente como parte integral del Señor nunca puede dejar de ser sirviente, o sea, siempre necesita servir, siempre necesita estar en función de, es en función de, o sea, de algo o de alguien. Ahora, la entidad viviente tiene dos grandes opciones nada más, porque hay dos grandes energías nada más. O estás en función de servicio en el ámbito de la energía espiritual, o estás en función de servicio en el ámbito de la energía material. Traducido en otras palabras, o te dedicas a servir desde el punto de vista espiritual o te vuelves un sirviente de la energía material. Cuando te vuelves un sirviente de la energía material, que es lo que estamos siendo todos nosotros y estamos intentando dejar de serlo, entonces quedas cautivo bajo el poder de la energía material y esto significa que quedas cautivo bajo el poder de las tres grandes tendencias, ignorancia, pasión y bondad, que van a estar cambiándose las unas a las otras para dominarte de una forma u otra. Puede que la bondad sea la mejor de todas ellas, pero aún así sigue siendo una tendencia de la energía material y te mantiene en el plano de conciencia material. Un plano muy elevado, muy favorable, muy bonito, muy hermoso, lleno de buenas cualidades, pero aún en el plano de conciencia material. Y esa no es la meta. La meta es trascender el plano de conciencia material y reubicarte en tu plano original o el plano de conciencia de Krishna o de conciencia de Dios o de conciencia espiritual. Esa es la meta. Cuando estás ubicado en ese plano, entonces todas las buenas cualidades, todo lo favorable emerge de manera natural en ti como entidad viviente, porque estás en tu estado original. Cuando la semilla está colocada en una situación óptima de tierra, humedad y sol, entonces toda la potencia que hay dentro de ella simplemente germina y se convierte en un árbol formidable que da frutos y flores según su especie a su mayor capacidad. Pero entonces, para eso, lo primero que tiene que hacer la entidad viviente es dedicar gran parte de su vida a observar la diferencia que hay entre ella como entidad espiritual, ella como conciencia, ella como punto consciente y su cuerpo material junto con todas las programaciones que lo acompañan. Las programaciones forman parte del cuerpo o la mente material, pero en verdad no pertenecen a usted como entidad viviente espiritual. Entonces, cuando usted descubre eso, usted puede hacer esto que el Señor Krishna le explica a Arjuna. O sea, esto de que se mantiene firme e imperturbable a través de todas esas reacciones de las cualidades materiales y permanece neutral y trascendental, sabiendo que solo las modalidades están activas. Entonces usted, en medio de los
movimientos de ira, en medio de los movimientos de tristeza, en medio de los movimientos de ansiedad, en medio de los impulsos de incertidumbre, en medio de cualquier cosa, usted va a poder permanecer neutral. Este neutral no significa sin hacer nada, significa que en su interior, en lo más profundo de usted misma, usted va a poder conservar el equilibrio y la quietud, comprendiendo que esa tristeza, que esa ira, que esa añoranza, que esa incertidumbre simplemente son el resultado de diferentes combinaciones de las tendencias materiales en usted. Van a estar allí presentes. Usted no las puede evitar en ese momento, pero sí puede comprenderse separado de ellas. Y cuando usted comienza a comprender eso, entonces estas tendencias comienzan a dejar de tener poder sobre usted. Y eso se conoce como liberación. Pero si entendemos bien esto significa que volvemos a un punto, el punto del conocimiento. La única forma que hay de obtener la liberación es adquiriendo el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? Ya Krishna lo había dicho. ¿Qué es la naturaleza material y el cuerpo? ¿Qué lo conforma? ¿Cuáles son sus leyes? ¿Qué es la entidad viviente? Espiritual, cuál es su naturaleza, su principio, en qué consiste su objetivo de existencia, qué es el Señor Supremo y cuál es la combinación, o sea, la relación que hay entre estos tres grandes elementos. Cuando uno se dedica a comprender eso, entonces la única manera que uno puede ir saliendo de todo el enredo o la trampa de la ignorancia que nos tiene como esclavos de las tres modalidades de la energía material. Más adelante continúa diciendo, aquel que está situado en el ser y que considera que la felicidad y la aflicción son iguales. Vamos a la felicidad y la aflicción. Anteriormente decíamos que todo lo que usted experimente en este mundo material desde el plano de conciencia material no es más que el resultado del efecto y las combinaciones de las tendencias materiales de comportamiento o funcionamiento. Si todo en este mundo material o todo lo experimentado en este mundo material no es más que el resultado de eso, eso significa que el famoso gozo y el famoso sufrimiento experimentado en el plano de conciencia material también es el resultado de la combinación de estas tres tendencias o modalidades o modos de funcionamiento. Si todo, repito, es el resultado de la influencia de estas modalidades en mí, de estas tendencias en mí, entonces mi gozo y mi sufrimiento, aquello que me da gozo y aquello que me da sufrimiento en este personaje que hoy yo estoy viviendo, consciente o inconscientemente, también se deriva de estas tres modalidades. Esto quiere decir que cuando yo comprendo eso, entonces tanto los momentos de aparente gozo como los momentos de aparente sufrimiento van a poder suceder, pero sin mi perturbación profunda. Yo no voy a estar arrastrado por ellos. Es probable que el dolor esté en una parte del cuerpo, es probable que la tristeza venga a una parte de la mente, pero aún así yo voy a ir pudiendo ser capaz de observar que esa parte duele, de observar que aquello está causando tristeza, pero también de observar que aún yo, a nivel de conciencia, permanezco independiente a eso. Eso está allí, lo identifico, incluso lo describo, pero he descubierto que yo, como ser espiritual y consciente, puedo permanecer y de hecho permanezco independiente a eso. Ese dolor afecta a la pierna, esa tristeza afecta mi memoria y mi capacidad de raciocinio material, pero aún así ni una cosa ni la otra limita mi potencia espiritual. Por eso es que el devoto puro, el alma iluminada, puede permanecer neutral y tranquila, pasible, calmada y tolerante en medio tanto del supuesto gozo o del supuesto sufrimiento. Hay personas que piensan que
los seres elevados o seres iluminados o personas con conocimiento simplemente son tolerantes ante el sufrimiento, pero no, ellos también son tolerantes incluso frente al supuesto gozo. Ellos, para ellos, gozo y sufrimiento no existe en el sentido de que los atrape. O sea, ya el sufrimiento no los asusta en ese caso y el gozo no los atrae. Ellos ven al gozo o el sufrimiento simplemente como la misma experiencia. ¿Qué experiencia? El resultado de una combinación determinada de las tendencias materiales a las cuales están viendo sujetos debido a que están en este mundo material. Y saben que si se implican en esas tendencias y se siguen siendo esclavos de ellas, entonces nunca podrán salir del círculo de nacimientos y muertes en este mundo material. Por eso ellos dicen, bueno, ya, si yo tengo que estar bajo el efecto de esta tendencia, entonces trataré de estar, pero sin responder o tratando de reaccionar lo menos posible. ¿Cómo se logra eso? La única forma que puedo hacer de lograrlo es situando mi atención progresivamente en un punto específico que no tenga que ver con estas tendencias y que me permita sentirme refugiado mientras que el efecto de estas tendencias o mientras que los diferentes vientos y tempestades de estas tendencias van pasando. Porque el efecto de las tendencias materiales debemos saber no es eterno. Las tendencias materiales no pueden eternamente estar influyendo ni manifestando un efecto. Sus manifestaciones son temporales y transitorias. Así que cualquier cosa que usted esté experimentando hoy en su vida material debe recordar siempre que es temporal y transitoria. Lo bueno y lo malo. Lo que a veces lo malo psicológicamente parece que dura más porque el sufrimiento hace que tu tiempo psicológico se alargue. Tu percepción, ay, cómo se demora, ¿verdad? Y lo bueno parece que se va rápido. ¡Wow! Ya se fue el día. ¿Y cómo fue que se fue el día? Es que me he divertido tanto. O sea, cuando estás en estado de diversión o de gozo, parece que el tiempo se va volando. Eso dice la gente, ¿verdad? El tiempo se me fue volando. Y cuando estás en estado desagradable o en estado de sufrimiento, parece que el tiempo se vuelve lento e interminable y un minuto parece una hora. Pero cuando el devoto comprende que en verdad tanto ese gozo como ese sufrimiento provienen de las modalidades o tendencias de la energía material, entonces él simplemente sabe que lo mejor que puede hacer es tratar de permanecer estable en medio de ambas circunstancias. Puede participar, él participa, no es que se mantiene ajeno, si hay que participar, participa, o sea, su personaje histórico, el personaje participa, pero él se vigila por dentro y trata de, durante esa participación, mantener su atención y su conciencia situados, anclados y fijados a los pies de su amado y querido Señor, ya sea recordando sus nombres, sus pasatiempos, sus diferentes formas o lo que sea, pero haciendo algo que le permita estar constantemente consciente de Dios, constantemente consciente de Krishna. Dice que está situado en el ser y que considera que la felicidad y la aflicción son iguales, que mira con la misma visión un poco de tierra, una piedra y un pedazo de oro. Aquella persona que ha trascendido las modalidades de la naturaleza material descubre simplemente algo. Todo en este mundo está hecho de energía material. Solo las apariencias son diferentes, pero el núcleo es el mismo, o sea, está constituido de energía material. Entonces la pregunta sería esta. Si todo en este mundo está constituido de energía material, entonces ¿por qué es que un mineral, por ejemplo, o un metal es más valioso que otro para la gente? Y porque incluso hasta se matan por un pedazo de metal. Si todo está hecho de energía material en diferentes formas de combinaciones, ¿por qué entonces es que no vale lo mismo una moneda de oro, una moneda de plata o una moneda de hierro? ¿Por qué? Para el trascendentalista, todo eso significa lo mismo, energía material del Señor.
organizada en diferentes tipos de combinaciones según tendencias internas de estructura. El valor no reside en ese objeto, el valor está en la mente de aquel que le da valor. O sea, el valor, realmente el oro no es más valioso que el hierro, no es más valioso que el cromo, no es más valioso que nada. Es en la mente del ser humano a lo largo de la sociedad donde ha adquirido valor y por tanto se ha convertido tan valioso para el ser humano. Pero desde el punto de vista del conocimiento no hay diferencia, no hay superioridad entre un fragmento de tierra, o sea, un puñado de tierra, una roca cualquiera o un fragmento de oro en una mina de oro. Una persona entonces podría decir, bueno, perfecto. Entonces si yo me vuelvo trascendentalista, si yo me vuelvo espiritualista, o se supone, por ejemplo, si un maestro espiritual muy elevado, vamos a suponer que está tratando de predicar, está tratando de llevar el mensaje espiritual a todos, preocuparse por la humanidad desde ese punto de vista. Vamos a suponer que va por una calle, una carretera o un camino. Y vamos a suponer entonces que allí se encontró por cosas de la vida, se le quedó a alguien, se le cayó a alguien o lo que sea, un cofre con muchas monedas de oro. Entonces, evidentemente, como para ese espiritualista dicen los textos que el oro, la piedra y la tierra es la misma cosa, se supone que él siga de largo, ¿verdad? Porque si para él es la misma cosa, él sigue de largo. No, porque el texto significa que para él es la misma cosa, pero él no es ajeno a la utilidad que cada época le ha dado a las cosas. Por ejemplo, si esa persona está dedicada a planes de prédica o está dedicada a la construcción de centros, por ejemplo, para niños que se quedaron sin familia para poder darles amor, etcétera, etcétera. Entonces esa persona, cuando vea ese cofre con monedas de oro, él no se va a sentir individualmente atraído a esas monedas. O sea, no le va a interesar porque para él no le sirven de nada, pero va a ser consciente de que esas monedas las puede implementar, o sea, las puede cambiar en finanzas, fondos financieros, que van a ser muy útiles en la ayuda a la construcción de aquellos hogares a niños que están sin amparo filial o sin madres o sin padres, para llevar a cabo la tarea de ofrecerles amor. Fíjense la diferencia. O sea, individualmente, ver esas monedas de oro a él no le van a provocar nada. Ni atracción ni repulsión. Eso es importante también. A veces pensamos que las grandes almas, que los grandes devotos repudian aquello que tiene que ver con algún tipo de valor o goce material. No. Si ellos hicieran eso, entonces no sería una persona liberada, porque estaría atada por un sentimiento de rechazo. Y eso es atadura también. El gran devoto, gran alma, simplemente es neutral. Él simplemente, eso, sea lo que sea, no le causa nada, porque ya para él, en su nivel profundo, no significa nada. Pero sin embargo, desde el punto de vista social, histórico y lo que sea, él dice, wow, pero esto puede ser útil en la tarea espiritual que estamos tratando de realizar. Entonces él, con toda la calma del mundo, sin ninguna pena y sin ningún problema, se detiene allí, pide que recojan el cofre con las monedas. No le importa que salga en la prensa, que diga, mira, el maestro espiritual ese que interesado es. Cada cual va a pensar lo que quiera pensar, pero su negocio, su trato es con el Señor Supremo. El único que le interesa a él que piense adecuadamente de él es el Señor Supremo. Y si él está haciendo algo en función totalmente 100% de la obra del Señor en esta tierra, entonces él no tiene problema con eso del honor y del deshonor, del agravio o de que lo alaben o de que lo acusen. No tiene problema. Su problema es personal con el Señor. Por eso a veces el devoto puro realiza cosas que desde el punto de vista externo o desde el punto de vista de los fanáticos pueden ser censurables.
pero al devoto puro no le interesa eso. Eso no quiere decir que el devoto puro anda haciendo cualquier cosa para perturbar la mente de las personas. Él trata de ser lo más coherente posible en cuanto a tratar de no perturbar la mente de nadie, pero a veces es inevitable que alguna actuación de él pueda perturbar la mente de otros que no comprenden la situación en la cual él se encuentra en su conciencia. Entonces, eso es lo que significa. O sea, eso de la igualdad, de que ve con los mismos ojos, se refiere a que nada le causa una diferencia en su interior. O sea, ¿por qué? Porque él ha trascendido los significados de la mente. Es la mente quien da significado a las cosas. Una vez, un millonario cuenta que se perdió en la selva del Amazonas y llevaba consigo tarjetas de crédito con millones y llevaba también incluso dinero en efectivo, dinero bastante significativo. Entonces se encontró allí con un poblado todavía de indígenas o aborígenes, algo así, muy primitivo, que nunca habían salido a un poblado más moderno. Por lo tanto, no conocían el dinero, ni la tecnología, ni esto de los bancos, ni estaban seducidos por eso del valor del dólar o el euro o las barras de oro. Para ellos eso no existía. Por tanto, era más importante un mango en una mata que un billete en una cartera. Entonces, el millonario cuenta que tratando de comunicarse, ¿no? Iba con un guía que hablaba un poco esas lenguas más antiguas, más primitivas, y le dijo al guía que le dijera, por favor, que él le ofrecía al que lo sacara de allí. Él le ofrecía la mitad de su fortuna, que él le ofrecía incluso del efectivo que llevaba encima, que él ofrecía su tarjeta de crédito para lo que ellos quisieran comprar. El guía les explicó eso, pero ellos no mostraron ningún interés. La palabra les doy $1.000.000. La palabra es tomen todo mi dinero. La palabra les puedo ceder un rascacielos en no sé dónde. Esas frases las decían y era como si los aborígenes, como si escucharan la palabra piedra en el suelo. O sea, no significaba nada para él. Y como no significaba nada, no le causaba perturbación. Lo único que puede perturbar nuestra mente es aquello que significa algo para nuestra mente. Piénselo y reflexionelo. Lo único, si algo perturba su mente, ya sea que le da tristeza o le da alegría o le da genio o le da lo que sea, es porque ese algo tiene un significado en su mente, pero ese significado no siempre estuvo allí, sino que usted de alguna forma, consciente o no consciente, se lo dio. Por tanto, la diferencia que hay entre el oro, la piedra y la tierra existe solo porque el ser humano se la ha concedido, porque el ser humano le ha dado un significado diferente al oro, un significado diferente a la tierra, un significado diferente a la piedra. Usted debe trabajar, usted debe buscar su salario, usted debe sustentar su familia y eso es genial. Usted ahora no vaya a decir, no, yo no voy a trabajar más porque el dinero es lo mismo que la piedra, así que bueno, viviremos ahí como podamos. No, eso es irresponsable porque usted ha construido familia, así que usted ha asumido un deber y debe de cumplirlo de la mejor manera posible. Trabaje, preocúpese por obtener ese dinero, preocúpese por emplearlo de la manera correcta posible, pero no permita que el dinero se meta en su mente. No permita que ese dinero constituya el centro de su mente. No permita que en su mente el dinero se vuelva el Dios de su existencia. Porque cuando usted permita eso, entonces usted se habrá hundido completamente en la esclavitud de su propia mente. Usted tiene que ir comprendiendo que el dinero es como cualquier otra cosa, energía, material también, que en un contexto determinado, en una sociedad determinada y en una época determinada, le sirve para esto, para aquello y para aquello. Perfecto, empléelo entonces, úselo para lo que le sirva, pero no permita que se instale con un significado en su mente de dueño de su vida, de determinante de su vida, determinante de su existencia, porque le voy a decir más, en última instancia, el dinero no es capaz de determinar su futuro. A veces las personas piensan, bueno, ya yo tengo esto bastante ahorrado, dinero bastante reunido, ya tengo una fortuna bastante grande, así que mi futuro está garantizado. Pensar así es una tontería.
Nadie tiene el futuro garantizado, porque eso significa que estás ignorando que tu futuro depende de muchas variables y muchas fuerzas, incluyendo que la mayoría de ellas está fuera de tus manos. Entonces, ¿cuántos casos no hay? ¿Cuántos casos nos sobra? Que permitieron que algo se instalara como lo más importante en sus mentes y lo trataron de conseguir, lo trataron de conservar, lo trataron de hacer, vaya, maravilloso, se convirtieron en sirvientes de ese algo y al final ese algo no pudo evitar que llegara lo negativo cuando llegara o que simplemente la muerte, la enfermedad u otro tipo de sufrimiento material llegara. Entonces, tenemos que revisar a qué le estamos dando más importancia, a qué le estamos dando menos importancia y qué provoca en mí cuando veo algo. Cuando usted vea algo, queriendo o no queriendo, y ese algo provoque algo en usted, entonces usted saca una conclusión automáticamente. Si ese algo está provocando esto en mí, es porque ese algo tiene un significado en mi mente. Entonces usted debe revisar ese significado. No es que ese algo no provoque nada en usted, pero simplemente que usted no sea arrastrado por ese significado. Usted tiene que jugar con los significados, usted tiene que ser coherente con los significados para que pueda vivir en sociedad, pero usted no puede volverse esclavo de los significados. Usted tiene que aprender a utilizar inteligentemente los significados siempre para un objetivo y un fin superior, porque de lo contrario los significados de su mente van a envolver completamente y a comprometer su avance espiritual. Y eso es la peor elección de todas. El texto por supuesto no termina, continúa, pero acá lo vamos dejando para dejar la última parte para mañana, porque esta materia es una materia tan profunda que a veces por alargar, por terminar rápido, le pasamos por encima, pero hay que reflexionar mucho sobre ella. Hay que reflexionar mucho sobre ella porque nos está hablando de cómo funciona nuestra mente. Las tendencias de las modalidades de la naturaleza material pulsan desde nuestra mente, desde nuestra inteligencia y desde nuestros sentidos. Vamos a recordar que el Señor Krishna, cuando Arjuna le preguntó en el capítulo número 3 por qué es que a veces actuamos como empujados por algo y aunque no lo querramos hacer, aún así lo hacemos. O sea, cuando Arjuna preguntó eso, el Señor Krishna le dijo, es solo por la lujuria, la enemiga número 1 en este mundo, que eres obligado a actuar de esa manera. Pero más adelante el Señor Krishna le dice, debes saber que esta lujuria tiene su residencia, o sea, tiene su refugio, su cuartel general en los sentidos, la mente y la inteligencia. Esto quiere decir que en los sentidos, la mente y la inteligencia también está el cuartel general de la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material sobre nuestras vidas. La naturaleza material con sus tendencias es quien guía la actuación de tus sentidos, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que disfrutas, lo que no disfrutas. La inteligencia, disculpen, las tendencias de la modalidad de la naturaleza material desde tu mente es quien guía tu forma de pensamiento, de sentimiento y también de deseo. O sea, según la modalidad que en un momento determinado estés rigiendo en ti, van a ser tus deseos. No es lo mismo, no desea lo mismo la persona cuando está en modo de ignorancia que cuando está en modo de pasión, que cuando está en modo de bondad. Los deseos cambian. De hecho, si usted se observa durante el día, de hecho, si usted hace un diario, un observatorio y un registro de sus deseos, aquellos que logre conscientemente observar, usted se va a dar cuenta que sus deseos van a cambiar durante el día. Y si revisa con cuidado sus deseos, van a ver que unos van a estar relacionados con la pasión, o sea, con obtener logros, cierto disfrute, cierta prosperidad con un sentido, cierto mejoramiento en el otro. Otros van a estar simplemente relacionados con la ignorancia, o sea, deseos simplemente de permitir a los instintos corretear cuesta abajo, deseos de incoherencia mental, deseos de vivir completamente en inercia, de vivir completamente sin preocupación de nada, o otros van a estar vinculados con la bondad. Deseos de ayudar, de ser caritativo, de hacer esto por este, hacer esto por aquello, de buscar el conocimiento, o deseos trascendentales, o sea, deseos de servir de manera completamente desinteresada al Señor Supremo por amor y únicamente amor
de Dios. Entonces, si hacemos un registro, vamos a ver eso. Y si eso es así, significa que las modalidades de la tendencia, disculpen, las modalidades de la naturaleza material también están ubicadas ahí en nuestra mente y también van a estar en nuestra inteligencia. ¿Qué significa eso? Si la inteligencia desde el punto de vista védico es aquella capacidad que nos permite discernir qué es lo mejor o no en un momento adecuado, entonces, y analizamos nuestros procesamientos mentales, cómo es que tomamos las decisiones, nuestro proceso de toma de decisiones, vamos a ver que a veces vamos a tomar decisiones movidos por la ignorancia. A veces vamos a tomar decisiones movidos por la pasión y a veces vamos a tomar decisiones movidos por la bondad. O sea, evidentemente, los sentidos, la mente y la inteligencia son los cuarteles generales no solo de la lujuria, sino de las tendencias de la naturaleza material. Entonces tenemos que trabajar y observar nuestros sentidos, porque si observamos su comportamiento y tendencia, descubriremos bajo qué modalidad estamos funcionando. Tenemos que observar nuestra mente, porque si descubrimos su tendencia, vamos a descubrir bajo qué modalidad está funcionando. Y tenemos que observar nuestra inteligencia, porque si descubrimos su tendencia de funcionamiento, vamos a descubrir bajo qué modalidad está funcionando. Y tenemos que aspirar a ir trasladándonos ordenadamente, poquito a poco, de la ignorancia a la bondad. Todo aquello que esté en ignorancia, debemos de irlo poquito a poco llevando hacia el plano de pasión y de pasión llevarlo hacia el plano de bondad. Y una vez establecido en el plano de bondad, entonces pues estamos listos a entregarnos poco a poco y completamente hacia Dios. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe el 25 de diciembre. Gran parte del mundo está en un espíritu de Navidad. Gran parte del mundo está en un espíritu de gozo interior, o al menos debería estarlo, por la sensación de renacimiento de Dios o de la presencia de Dios en ellos, o sea, de la conciencia de Dios. Navidad significa comprender eso. Navidad significa conciencia de Dios, conciencia de Krishna. Porque cuando algo nace en tu vida, cuando tú sientes que nace, entonces eso significa que estás tomando conciencia. Ese algo siempre ha estado allí, pero tú no eras consciente de eso. Dios está en nosotros constantemente, pero no somos conscientes de Él, porque estamos entretenidos con los asuntos materiales. Por eso tenemos que acallar esos asuntos y buscar al Señor. Por eso tenemos que ir al encuentro de nuevo con el Señor. Y cuando vuelves a encontrarte con Dios, es como si Dios naciera, y eso es la Navidad. La Navidad es el reencuentro con el Señor, el tomar conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, o en otras palabras, Navidad significa desarrollar conciencia de Krishna. Buen día, y estoy terminando esta llamada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna.